Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias sobre el mundo del espectáculo turco y latino. ¡Qué emoción teneros por aquí, familia! Hoy, como prometimos, vamos a sumergirnos de lleno en ese tema candente que, reconozcámoslo, nos tiene a todos un poco obsesionados. Un tema que, como un buen culebrón, se niega a morir, un tema que parece una montaña rusa emocional. Sí, queridos suscriptores, preparaos porque hoy vamos a diseccionar a fondo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Reconciliación secreta a la vista? ¿Nuevos desencuentros en el horizonte? ¿Estrategias de marketing maquiavélicas? La tensión se palpa en el aire, amigos míos. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a analizar cada detalle, desde los rumores más jugosos que circulan por las redes sociales hasta las pistas más sutiles que estos dos grandes actores, sin querer queriendo, nos van dejando por el camino. Así que preparad vuestro café favorito, buscad ese cojín cómodo para el sofá y abrochaos los cinturones, porque este viaje hacia el universo Candem va a ser, como mínimo, interesantísimo. Pero como siempre, antes de empezar a desentrañar este misterio, un recordatorio importantísimo. Si eres nuevo por aquí y te acabas de unir a esta gran familia de amantes de las series turcas, te invito a suscribirte al canal y sobre todo, a activar la campanita. De esta forma, no te perderás ni una sola de nuestras actualizaciones diarias. Tenemos contenido fresco y jugoso esperándoos todos los días. Y si ya eres parte de esta comunidad maravillosa, desde el fondo de mi corazón, gracias. Vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones, sois el combustible que nos impulsa a seguir investigando, analizando y creando contenido para vosotros, nuestros fieles seguidores. Bien. Basta de preámbulos y metámonos de lleno en el meollo de la cuestión. Como bien sabéis, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto delante como detrás de las cámaras, ha sido un auténtico volcán de emociones, un festival de mariposas en el estómago. Desde el momento en que nos conquistaron con esa química tan palpable, tan innegable en la serie Erkencikus, los fans de todo el mundo, y me incluyo en la lista, hemos estado pendientes de cada uno de sus gestos, de cada una de sus miradas, de cada una de sus publicaciones en redes sociales. La complicidad que derrochaban en la pantalla era algo mágico, algo que trascendía la ficción. Los rumores de un romance real, de una historia de amor digna de un cuento de hadas, eran constantes. Y aunque para decepción de muchos nunca llegaron a confirmar oficialmente ese romance, la gran mayoría de nosotros creímos, fervientemente, que su amor iba más allá de los guiones, que había algo especial, algo único entre ellos. Pero como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, la historia no tuvo el final feliz que todos, con el corazón en la mano, anhelábamos. Tras el éxito apoteósico, el boom mediático y el reconocimiento internacional que les brindó Erkencikus, sus caminos, lamentablemente, se separaron. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras profesionales, demostrando su talento y consolidándose como dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Sin embargo, la sombra de su relación pasada, esa leyenda de amor que nació en un jardín lleno de flores, siempre planeó sobre ellos, persiguiéndolos como un fantasma. Hubo declaraciones cruzadas, algunas más directas que otras, indirectas cargadas de veneno, mensajes enigmáticos en sus perfiles de redes sociales y, sobre todo, un silencio ensordecedor que en muchas ocasiones gritaba más que 1000 palabras. Silencio que como buenos fans intentábamos descifrar, analizando cada coma, cada punto, cada emoticono, buscando pistas que nos dieran alguna esperanza de una posible reconciliación. En los últimos años, tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas sentimentales, intentando dejar atrás el pasado y construir un futuro propio. Demet, como ya sabéis, contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, un enlace que generó una enorme expectación mediática y que parecía sellar, de una vez por todas, la historia entre ella y Can. Pero para tristeza de muchos, ese matrimonio fue breve y, después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a Demet nuevamente soltera y, por supuesto, abriendo de nuevo la puerta a todo tipo de especulaciones. Can, por su parte, ha sido vinculado a diferentes mujeres, modelos, actrices, influencers. Sin embargo, ninguna de esas relaciones parecía consolidarse realmente, ninguna parecía ser lo suficientemente fuerte como para borrar el recuerdo de Demet. Y es precisamente aquí, en este punto de la historia, donde la cosa se pone realmente interesante, donde el culebrón alcanza su punto álgido. En las últimas semanas, como una bomba inesperada, los rumores de una posible reconciliación entre Can y Demet han vuelto a tomar fuerza, resurgiendo de las cenizas como el ave fénix.
La pregunta que todos nos hacemos es, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Quién está alimentando esta hoguera de la esperanza? Pues bien, según informaciones provenientes de diversas fuentes cercanas a ambos actores, Khan y Demet han estado en contacto nuevamente, han retomado la comunicación después de un largo tiempo de silencio. Algunos afirman que han coincidido en eventos sociales, fiestas, presentaciones, y que se les ha visto charlando animadamente compartiendo confidencias y risas. Otros, más osados, más aventureros, aseguran que han tenido encuentros secretos, citas discretas en lugares apartados, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi y de los fans. Además de estas informaciones extraoficiales, las redes sociales, como siempre, han sido un auténtico hervidero de especulaciones, un campo de batalla donde los fans más observadores y detallistas han estado analizando cada movimiento de Khan y Demet con lupa. Han detectado likes y comentarios sospechosos entre las cuentas de ambos actores, mensajes que podrían interpretarse como indirectas o señales de que algo se está cociendo entre ellos. Incluso han encontrado similitudes sorprendentes en las localizaciones de algunas de sus publicaciones, fotos tomadas en lugares muy parecidos, lo que ha alimentado aún más la teoría de la reconciliación secreta. Pero seamos realistas por un momento, pongamos los pies en la tierra y analicemos la situación con un poco de objetividad. Todo esto, al fin y al cabo, son solo rumores, especulaciones, conjeturas basadas en informaciones no confirmadas. No hay ninguna declaración oficial, ni por parte de Khan ni de Demet, que confirme o desmienta estas informaciones. Podría ser simplemente que han retomado una amistad después de un tiempo distanciados, que han dejado atrás rencillas y malentendidos del pasado y que han decidido darse una nueva oportunidad como amigos. O quizás simplemente se han encontrado por casualidad en algún evento y han intercambiado unas palabras de cortesía. Incluso podría ser una estrategia de marketing muy bien orquestada por sus representantes, una forma de generar expectación de cara a algún proyecto futuro en el que ambos estén involucrados. Ahora bien, la pregunta clave es ¿por qué nos emociona tanto, por qué nos ilusiona tanto la idea de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Creo que la respuesta es bastante sencilla. Su química en Erkencicus fue tan potente, tan arrolladora, tan auténtica, que nos hizo creer en el amor verdadero, en el amor a primera vista, en el amor que todo lo puede. Nos enamoramos de sus personajes, de Sanem y Khan, pero también de la complicidad que transmitían como pareja, de la conexión que parecía existir entre ellos fuera de la pantalla. Y aunque el tiempo haya pasado, aunque ambos hayan seguido caminos diferentes, esa magia, ese recuerdo imborrable, sigue intacto en nuestra memoria, sigue vivo en nuestros corazones. Además, no podemos negar que ambos actores han evolucionado mucho en los últimos años. Han madurado como personas, como profesionales, han aprendido de sus errores y han crecido como individuos. Tal vez, ahora que se encuentran en un momento diferente de sus vidas, con una perspectiva más clara y con una mayor madurez emocional, sean capaces de construir una relación más sólida y duradera, una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. O tal vez no, y todo quede en un simple recuerdo, en una bonita historia que nunca llegó a ser. Pero más allá de la reconciliación amorosa, de la posibilidad de verlos juntos de nuevo como pareja, lo que realmente importa es que ambos sean felices y estén satisfechos con sus vidas, que encuentren la paz y la armonía en sus corazones. Khan está triunfando en Italia con sus proyectos televisivos, demostrando su talento y conquistando al público italiano. Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas y ganándose el cariño del público. Si en el futuro deciden unir sus caminos, ya sea como amigos o como pareja, será una decisión que les corresponderá tomar a ellos, una decisión que debemos respetar y apoyar. Por otro lado, como ya mencioné antes, no podemos descartar la posibilidad de que todo este revuelo mediático, toda esta ola de rumores y especulaciones, sea parte de una campaña publicitaria muy bien orquestada, una estrategia de marketing diseñada para generar interés y expectación. En el mundo del espectáculo, como bien sabemos, es común utilizar este tipo de tácticas para promocionar un nuevo proyecto, para captar la atención del público y para generar titulares en los medios de comunicación. Imaginad, por ejemplo, que Khan y Demet están preparando una nueva serie o película juntos, una producción que marcaría su reencuentro en la pantalla. ¿Qué mejor manera de promocionarla que alimentando los rumores de una reconciliación amorosa, que jugando con la nostalgia y la esperanza de los fans? Es una posibilidad que debemos tener en cuenta, una opción que no podemos descartar por completo, aunque, sinceramente, espero que haya algo más detrás de todo esto, que haya una chispa de verdad en todos estos rumores.
Me encantaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, me encantaría verlos felices y enamorados. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos, son ellos quienes tienen el poder de decidir su propio destino. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, dejando a un lado la esperanza y la ilusión, también es importante analizar la posibilidad de un nuevo drama, de un nuevo enfrentamiento entre Khan y Demet. Como sabéis, las relaciones entre famosos suelen ser complejas y están expuestas a la presión mediática, a los intereses comerciales y a las envidias profesionales. Podría ser que haya tensiones entre Khan y Demet por algún motivo desconocido, que hayan surgido rencillas del pasado que no han sido resueltas, o que estén enfrentando algún conflicto profesional que esté afectando su relación personal. En cualquier caso, lo que está claro es que el tema de Khan y Demet sigue generando un enorme interés entre el público, sigue despertando pasiones y emociones. Cada vez que se les menciona juntos, las redes sociales se incendian, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia y los fans de todo el mundo se movilizan para expresar su opinión. Esto demuestra el impacto que tuvieron en su momento, la huella imborrable que dejaron en el corazón de sus fans y el poder que tienen para generar expectación y controversia. Personalmente creo que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es esperar y ver qué ocurre, dejar que el tiempo siga su curso y permitir que Khan y Demet tomen sus propias decisiones. No debemos dejarnos llevar por los rumores ni por las expectativas, no debemos crear falsas ilusiones ni alimentar esperanzas infundadas. Debemos respetar la privacidad de Khan y Demet, respetar sus sentimientos y permitirles que vivan sus vidas como mejor les parezca. Y sobre todo debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros, que merecen ser tratados con respeto y consideración. Así que, recapitulando, hemos analizado los rumores de una posible reconciliación secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos explorado la posibilidad de un nuevo drama entre ambos, hemos reflexionado sobre el impacto que tuvieron en su momento y el interés que siguen generando en el público y hemos considerado la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. En definitiva, la historia de Khan y Demet es un claro ejemplo de cómo la ficción puede llegar a influir en la realidad, de cómo las relaciones entre famosos pueden convertirse en un tema de interés público y de cómo las emociones pueden jugar un papel fundamental en nuestras vidas. Pero al final, lo que realmente importa es que ambos sean felices y estén satisfechos con sus vidas, que encuentren el amor y la felicidad donde mejor les parezca. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que os haya gustado este análisis sobre Khan y Demet, que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión al respecto, vuestros pensamientos y vuestras teorías. ¿Creéis que hay posibilidades de reconciliación? ¿Pensáis que todo es una estrategia de marketing? ¿O creéis que hay algo más detrás de todo esto? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoos contenido nuevo todos los días. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Os quiero, familia.